Muy bien, vamos a continuar con tablas de frecuencia con datos agrupados. Vamos a usar este tipo de tablas con datos agrupados cuando la variable pues toma un gran número de valores o es una variable continua. Para ello pues agrupan los diferentes valores en intervalos de igual amplitud a los cuales vamos a llamar clases. Estos aparecen pues además algunos parámetros importantes como lo es los límites de clase, que es cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior hasta el límite superior. La marca de clase pues es el punto medio de cada intervalo y representa la clase para el cálculo de algunos parámetros. Y finalmente la amplitud de clase, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los pasos para elaborar pues una tabla de frecuencias y que nos queden los resultados como se muestra en este ejemplo. El primer paso pues es hallar el rango. El rango es simplemente la variable máxima menos la variable mínima. Después vamos a hallar el número de intervalos K, que es una constante. En algunos casos pues la K no las da el problema, pero si el problema no te la diera, lo vas a calcular con la regla de Sturges, que es esta fórmula. Y después vamos a determinar la amplitud de clase. La amplitud de clase simplemente se va a calcular el rango entre la constante. Después vamos a hallar el límite inferior y superior de cada clase, así como las marcas de clase. Y finalmente vamos a colocar los valores hallados en las columnas de la tabla de frecuencias con el siguiente orden. Primero vamos a colocar las clases o intervalos, las marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, y además se pueden colocar la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada, que es lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior cuando teníamos los datos no agrupados. Ahora bien, vamos al Excel. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio que nos dice que las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística calificado fue del 0 al 10 y son los siguientes valores. Son los que tenemos aquí, que van del 0 al 10. Y bueno, con estos datos vamos a elaborar una tabla de frecuencias con 5 intervalos o clases. Aquí pues vamos a tener nuestros 5 intervalos. Ay, perdón, le puse 5. Es 2, 3, 4 y 5. Nuestros 5 intervalos. Aquí yo ya les coloqué los intervalos, pero vamos a ver cómo se van a calcular. Primero vamos a hallar el rango. ¿Recuerdan cuál es la fórmula del rango? Que es el valor máximo menos el mínimo. Nuestro valor máximo pues es el 10, que es la calificación 10, menos 0, que es la calificación mínima. Entonces ya nuestro rango es de 10. Posteriormente nos dice que el intervalo, que es la constante K, el problema no los da y dice que es 5. Entonces ya tenemos nuestro intervalo. Ahora vamos a buscar nuestra amplitud. ¿Recuerdan cuál es la fórmula de la amplitud? Simplemente es el rango entre la constante K. Entonces vamos a dividir el rango entre nuestra constante K, que es 5, y nos da 2. Entonces esta amplitud es el que vamos a utilizar para nuestros intervalos. Es decir, vamos a ir de 2 en 2, si así lo pueden ver. Ahora bien, entonces vamos a colocar del 0 al 2, porque nuestra amplitud nos dice que es de 2. Después vamos a ir de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Y ya tenemos nuestros 5 intervalos. Y pues ya terminamos porque ya llegamos al 10. Ahora bien, ahora que hallamos los límites inferiores y superiores, vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias. Nuestro límite inferior, en este caso es el 0, y nuestro límite superior es el 2. Esto lo vamos a utilizar para poder encontrar la marca de clase. La marca de clase es muy simple. Vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula no es más que nada pues la media o promedio.
Entonces, pues simplemente calculamos la primera marca de clase. Nos dice que 0 más 2 es 2, entre 2, pues es 1. El siguiente intervalo, 4 más 2 son 6, entre 2 es igual a 3. El siguiente intervalo, 6 más 4 son 10, entre 2 es 5. El siguiente intervalo, 8 más 6 son 14, entre 2 es 7. El siguiente intervalo, 8 más 10 es igual a 18, entre 2 es igual a 9. Aquí vamos a colocar nuestro total. Ahora bien, vamos a calcular nuestra frecuencia absoluta. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la frecuencia absoluta? Es muy fácil. En este caso, vamos a ver los valores que van del 0 al 2. ¿Cuántos tenemos? En este caso contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8. Y así vamos a ir contando. El siguiente intervalo dice que va del 2 al 4. Los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7. El siguiente es el intervalo que va del 4 al 6. Los contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son 8. Nuestro siguiente intervalo, que va del 6 al 8, nos dice que son 1, 2, 3, son 6. Y el último, que va del 8 al 10, perdón, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Y recuerden que tenemos que hacer nuestra sumatoria, entonces es igual a la suma, lo sumamos y sumamos nuestros datos y nos da como resultado 35. En total tenemos 35 datos. Y finalmente, pues empezamos a hacer nuestros cálculos de frecuencia acumulada relativa y relativa acumulada. Vamos a realizarlo. Recuerden que el primer intervalo se coloca igual y posteriormente vamos a sumar el primero más el segundo y arrastrar nuestros datos. ¿Ok? Ya tenemos nuestros datos. Vamos a continuar con el siguiente, que sería la frecuencia relativa. Muy bien, continuamos con la frecuencia relativa y nos dice que es igual a nuestro número que obtuvimos de la frecuencia absoluta y lo vamos a dividir entre el total. Recordemos que es un número fijo y ya obtenemos nuestro resultado y jalamos. ¿Ok? Podemos hacer nuestro total, bueno, nuestra suma. Y ya nos da 1. Y bueno, calculamos finalmente la frecuencia relativa, que simplemente pues es nuestro primer valor y así vamos a repetir los pasitos. Lo sumamos con el segundo y ya, arrastramos. Y listo. Ya tenemos básicamente nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados. Bueno, eso es todo sobre este tema.